Oh, su máquina. Yo también. Ay, chicos, bueno, a ver si no se cae esta laptop aquí. Pues el tema del día de hoy es una fe que no necesita acaparar posesiones. Y pues sabemos que los tiempos se prestan mucho para tener inestabilidad financiera, sobre todo después de todo lo que pasó con la pandemia. Y pues a todos nos puede pasar, ¿no? Definitivamente con la pandemia todos estamos en la misma tormenta, pero no estamos en el mismo barco, ¿no? El ejemplo que da Rick Warren es que todos están en medio de la tormenta, pero unos van en un barco grande, otros van en un yate, otros van en un crucero, otros van en una lancha de remos, otros van en un pedazo de madera nada más, ¿no? Nadando. Y pues con este par de pláticas que veremos del libro de Santiago, hay varios pasajes que nos hablan de cómo enfrentar esta inestabilidad económica y el cómo manejar nuestro dinero. ¿Mandé? Lo acabo de ver hoy, Santiago. Ah, ¿en serio? Sí. Entonces, pues son formas que Dios, como todo, nos recomienda de cómo hacer, usar e invertir el dinero. Y el día de hoy veremos una fe que no necesita acaparar posesiones y vamos a iniciar recordando los principios de la pandemia. Estuvo súper interesante porque, por ejemplo, en Estados Unidos, las compras de pánico, ¿no? Sobre todo la escasez de papel que hubo. Eso definitivamente no fue una afirmación de fe. Eso no fue una afirmación de fe, eso era miedo. La gente estaba acaparando basados en ansiedad y en preocupación, aunque también vamos a ver otros motivos para acaparar, ¿no? Acaparar es la acumulación excesiva de cualquier cosa, particularmente de dinero o de cosas materiales. En tiempos de Santiago, los cristianos eran perseguidos, no se podían reunir en público. Eso suena un poco familiar, ¿no? Que nos podamos reunir en público. Pero bueno, esos eran tiempos difíciles. Y Santiago en este pasaje confronta a los cristianos pudientes y les llama la atención porque sabe que hay gente que tiene mucha necesidad y ellos no lo apoyan. Es curioso cómo vemos cosas que pasaban en tiempos de Santiago y que siguen pasando hoy en día. Sin embargo, sabemos que la desigualdad económica es evidente y que sigue creciendo. Igual pasaba en tiempos de la Biblia, ¿no? O se era rico, gracias. O se era rico o se era pobre. Entonces recordamos que en este pasaje Santiago está confrontando a los cristianos que no se preocupaban por nadie más que por ellos en medio de la crisis. En Santiago 4:17 dice, recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Hay que recordar, sí, hay que recordar que hay dos tipos de pecado, ¿no? Por comisión, y por comisión significa que cuando sabemos que está mal, ¿mande? Me adelanté, perdón. Cuando sabemos que está mal, pero aún así lo hacemos. Pero también el segundo tipo de pecado es por omisión, cuando sabemos qué es lo correcto y aún así no lo hacemos. Entonces, en Santiago 4:17 iniciamos este pasaje que dice, recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Presten atención, ustedes los ricos lloren y giman con angustia por todas las calamidades que les esperan. Su riqueza se está pudriendo y su ropa fina son trapos carcomidos por polillas. Su oro y plata se han corroído. El tesoro corroído que han amontonado testificará contra ustedes el día del juicio. Pues obviamente es un pasaje como un tanto duro y ahí nos podemos dar cuenta que lo está reprendiendo, ¿no? Santiago está indignado. Pero hay que dejar algo súper claro antes de continuar. Dios no se opone a la abundancia para nada. Se opone a la codicia. Y hay tantos mensajes de diferentes ideas alrededor del dinero que muchas veces es confuso. Pero Rick Warren lo deja súper claro. En 1 de Timoteo 6:10 nos dice, pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Dice, eso es lo que dice, ¿no? Entonces,
No dice que el dinero es la raíz de toda clase del mal, dice que el amor al dinero. Jesús no enseñó otra cosa, ¿no? Nosotros sí tenemos que amar a Dios y tenemos que amar a nuestro prójimo, pero no tenemos que amar al dinero. De hecho, muchas personas de la Biblia que fueron piadosas o godly eran bastante acomodadas, ¿no? Abraham, José, David, Salomón, fueron personajes que tenían cantidades enormes pues de riquezas. Al final de cuentas, lo que sea que tuvieran en ese entonces, pues antes se utilizaba más Ganado. el trueque que el dinero, que así. Pero tenían cantidades enormes de ganado, de comida, de ropas, que ahorita lo vamos a ver un poco. Sirvientes, no ¿Mandé? lo dice, pero sirvientes también tenían. De sirvientes, sí. Pero los sirvientes también tenían como niveles y también tenían como poder, autoridad y también tenían riquezas porque pues al final de cuentas todas las riquezas de su amo eran de ellos también, pero ellos solo las administraban. Por lo que pues estas personas, Abraham, José, David, Salomón y todos ellos, nos confirman que Dios no está en contra de la abundancia. Él, repito, está en contra de la codicia. Por ejemplo, veamos el siguiente versículo que dice, la bendición del Señor trae riquezas sin que con ellas traiga tristeza. Eso está en Proverbios 10:22. Y ahí nos dice, cuando Dios nos bendice, es porque es dinero bien habido y no tenemos nada de qué preocuparnos. Lo que sí es que Dios definitivamente está en contra del abuso de esa abundancia y la acumulación de posesiones. En Santiago 5:3 nos dice, es en los últimos días que han acumulado tesoros. Y eso es parte de todo el pasaje que estamos viendo esta noche, el día de hoy. Recordemos, el dinero es una herramienta para ser utilizado, no para acumularse. Por eso lo puse ahí como de mini título, de subtítulo. Es solo una herramienta. De hecho, pues Dios quiere que el dinero se mantenga en circulación, ¿no? Y recordemos que es una herramienta. Entonces, como dato curioso, Dios quiere que usemos el dinero y amemos a las personas, no que amemos al dinero y usemos a las personas. Y sí, definitivamente es muy sabio ahorrar, pero también es sabio invertir. Hay que recordar la parábola de los talentos. ¿Quién se acuerda? La parábola de los talentos. No. Paso. Lo voy a iniciar, a lo mejor se acuerdan. Inicia esta historia con que está el dueño y le da 10 talentos. ¿Es de la Biblia? ¡Ay! 10 talentos a un siervo, 5 talentos a un siervo y 1 talento a un siervo. ¿Y luego? 10 talentos son... No, ya me confundí. Bueno, es la historia de el que no sirve para... Digo, el que no vive para servir, no sirve para vivir. No. Es que me confundí de historia entonces, porque yo estaba pensando en la de un señor que que ve que la gente va pasando y les ofrece trabajo y le dice, te voy a dar 100, no me acuerdo las monedas, si vienes y trabajas. Y luego vas a otro y le dice, te voy a dar 100 monedas si vienes y trabajas para mí. Y así, y hay uno que se molesta y le dice, ¿por qué le estás pagando 100 monedas y a mí me dijiste que me ibas a pagar 100 monedas y yo llevo aquí más tiempo? Y le dice, sí, te dije que 100 monedas y a él también le dije que 100 monedas le estoy pagando lo mismo a los dos y si tú llegaste primero, pero eso, o sea, no estoy pagando por quién eres, ¿sabes? Cómo les está dando la misma oportunidad a todos, pues eso es lo que, pero esa es la historia que yo me había confundido, pero creo que no es la misma que estás diciendo. Sí, es una diferente. La parábola de los talentos nos dice que llega un, no me acuerdo, o sea, es un personaje que tiene mucha autoridad, que tiene tierras, y que agarra y le dice a sus siervos, ten, te doy 10 talentos, ten, a ti te doy 5, y ten, a ti te doy 1, ¿no? Y agarra y se va, él se va de viaje y regresa a los días, y uno de los siervos le dice, ten, invertí tu dinero, y tú me diste 10 talentos, ahora te regreso 20.
Y luego dice, muy bien hecho. Y luego llega con el de 5, ¿no? Y luego le dice, me diste 5 talentos, los invertí y ahora te doy 10 talentos. Muy bien. Y los talentos eran un tipo también de canje. Y luego llega el tercero y le dice, me diste un talento y como no quería perderlo, lo enterré y aquí está tu talento. El mismo que me diste te lo estoy regresando. Y pues el señor le dice, o sea, mal siervo, y les dice a los otros, han hecho lo mejor que pudieron con lo que tenían e hicieron que contara. Lo hicieron bien y son siervos buenos y fieles. Entonces, eso les dice a los que lo invirtieron. Y les dice, en lo mucho en lo poco te confío y en lo poco te da, y eso me lo regresaste, ¿no? Entonces, ahí nos dice Jesús, la parábola dice que pues si nosotros usamos bien las cosas que nos da, pues pues va a ser que tengan abundancia, ¿no? Entonces, cuando el otro dice, no, pues es que yo tenía miedo y no sabía qué hacer, entonces nomás lo guardé y aquí lo tienes, eso pues ni lo invirtió ni nada, entonces no fue como algo bueno porque no confiaba en que podía hacer algo bueno con eso, ¿no? Y eso es a lo que vamos prácticamente el día de hoy. Aquí tenemos, bueno, este es otro versículo que todavía no vamos a decir, pero dice, acaparar es la excesiva acumulación de algo, particularmente dinero o posesiones. Entonces, la diferencia entre acaparar y ahorrar está en el propósito y la motivación. Regularmente uno acapara por 2 razones. La primera es por miedo a perder la seguridad y la segunda es por orgullo de su estatus. Hay una historia de acumuladores de una pareja que vivió en la pobreza, ¿no? Así, en pobreza mal. Un apartamento muy, muy, muy chiquito. Y al momento de limpiarlo, después de que habían fallecido, encontraron debajo de la cama cientos de millones de dólares. Y estaban viviendo como pobres, cientos de millones de dólares. Entonces, el dinero para ellos se había vuelto un ídolo y se había vuelto el fin, no el medio. Tener dinero era la meta de su vida, ¿no? Entonces, así como ellos, hay mucha gente, incluyendo creyentes, que ponen su seguridad en su cuenta bancaria en lugar de poner su seguridad en Dios. Y cuando eso pasa, cuando ponemos nuestra seguridad en algo más, siempre va a haber inestabilidad y dudas, ¿no? Siempre van a estar esas preguntas de, ¿tengo suficiente? ¿Se me va a acabar? ¿O voy a necesitar más? Y como la confianza está en lo que han acumulado en lugar de en lo que necesitamos, por eso se vuelve difícil diezmar o ceder algo que tenemos a alguien que lo necesita. ¿Qué tal que lo necesitamos para una emergencia, no? Digo, yo me identifico un chorro con eso, sobre todo con la ropa, que yo ya me he querido deshacer de mucha ropa, pero tengo ahí 2 que 3 vestidos que digo, no, es que, ¿qué tal que lo voy a usar, no? Y luego digo, porque en realidad no los uso, llevo con ellos 3 años y no los he usado ni una vez. Entonces es ese tipo de cosas, ¿no? Acumular está basado en una escasez mental. Viene del temor de no tener suficiente y el ahorro, que es como su contraparte, está basado en una mentalidad de administración. Vivir con mentalidad de escasez es temer que Dios no cumplirá nuestras promesas de cuidar de nosotros. Y eso es falta de fe para ser generosos con las personas que lo necesitan de lo que Dios nos ha dado. Entonces, recordando la parábola de los talentos, pues Dios no nos va a dar más, ¿no? Si dices así como, si en lo poco eres fiel, si en lo poco no eres fiel, pues ¿cómo te voy a dar más, no? Entonces, Dios nos promete casi 100 veces en la Biblia que si nosotros damos generosamente, Él nos lo va a regresar en abundancia. Y Rick Warren nos dice que no podemos ganarle a Dios en ser generosos. Él dice que lo ha intentado por 40 años y no lo ha logrado. El otro día le estaba comentando a Marla, de hecho. Creo que este año Rick Warren vive en el 9% de sus ingresos. Hoy en día diezma el 91% de sus ingresos y viven en el 9%. Entonces, y Rick Warren tiene no sé cómo está su casa, pero es el líder de una de las iglesias más grandes del mundo, ¿no? ¿Vale? No es lo que importa. Entonces,
En Hebreos 13:5, que es el versículo que tenemos aquí, nos dice, manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Y es un versículo súper reconfortante, ¿no? Que Dios nos diga eso. Mucha gente conoce este versículo, pero deja la primera parte fuera, ¿no? Vamos a leerlo de nuevo. Dice, manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen. Esa es la primera parte que casi todo el mundo deja fuera y siempre agarramos, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Entonces, hay que hacer, casi siempre las promesas de Dios vienen con un, tú haz lo humano, que yo hago lo divino, ¿no? Pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Y es eso, ¿no? ¿En qué estamos poniendo nuestra seguridad? La primera razón que habíamos dicho que las personas acumulan es por miedo a perder su seguridad y por eso se sujetan a sus cosas materiales. La segunda razón es porque utilizan el dinero para mantener una puntuación, como es una forma de validarse a sí mismos ante los demás, sobre todo por listas como la de Forbes, ¿no? Las 400 personas más poderosas del mundo y sabemos que hablan de económicamente. Afortunadamente después Forbes inició otra lista de las personas más generosas del mundo y muchos como Bill Gates, Pues, se me fue el nombre, Warren Buffett, se cambiaron a esa lista, ¿no? Se cambiaron de las más poderosas a las más generosas. Entonces, recordamos la diferencia que entre ahorrar y acumular es la intención. Y vemos que las razones para ahorrar no son miedo ni estatus. Así que vamos a ver 3 razones bíblicas para ahorrar. Y aquí están. La primera sería para practicar autocontrol. La segunda, para hacer que el dinero trabaje para mí. Y la tercera, poder dar y ayudar a los demás. Entonces, para practicar el autocontrol, porque fortalece nuestro carácter, ¿no? Construye sabiduría y va en contra de la autocomplacencia. Nosotros aprendemos a no ser indulgentes con nosotros mismos. Rockefeller, John D. Rockefeller, que fue una de las personas más ricas y más poderosas del siglo pasado, él decía que él vivía en el principio del 80-10-10, ¿no? El 80% vivía, el 10 diezmaba y el 10 ahorraba. Y así con eso él regresaba de lo que él recibía. Claro que ahora sabemos que pues es de la industria petrolera y todo eso, pero en ese momento era de las personas más poderosas y era de las personas más generosas también que había. Y podemos ver, es este versículo, que dice, el sabio guarda las provisiones, pero el bruto las desperdicia. Entonces hay que ahorrar. Hay que ahorrar y hay que tener como ese guardadito. Y yo de repente digo, bruto las desperdicio. Y yo, ay, qué bruta soy a veces. Dime. ¿Qué versión es esa? Palabra de Dios para todos. Sí, está muy directa. Pero sí. Es que, por ejemplo, en el mío dice necio. Ajá. No estoy segura si en ese en específico, pero la palabra que más usan para, por ejemplo, en la traducción al lenguaje actual usan tonto. No te juntes con tontos porque te vuelve, en la ruina caerás. En la mía dice, no te juntes con necios porque... porque te derribarán. Algo así. Pero, en la mía dice como necios, siempre nunca he escuchado que dijeran brutos. Dice hipócritas en la mía, pero brutos no lo había visto. Sí, sí. Entonces te quedas pensando, ¿no? Dices así como que, ay, medios brutos somos a veces. Y el segundo sería para hacer que el dinero trabaje para mí. Porque hay de dos. O trabajamos para el dinero o el dinero trabaja para nosotros. Y nos volvemos abundantes cuando nos disciplinamos a hacer que el dinero trabaje para nosotros. Eso se aprende y se logra ahorrando e invirtiendo. En una paráfrasis de Eclesiastés 11:1 dice, invierte lo que tienes porque después de un tiempo tendrás ganancias. Y nuevamente recordamos la parábola de los talentos, ¿no? Al final les dice, buenos siervos. Y la tercera razón para ahorrar es para poder dar y ayudar a los demás. En Efesios, a ver, los voy a poner aquí.
tenemos el que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Entonces, espero que ninguno de nosotros robe y si sí, no me digan porque no les voy a poder guardar el secreto. Abraham me robó mi corazón. ¿Qué se tiene que hacer al respecto? Y ese no sé Culpable. ese no sé cómo se regresa. Cárcel. No se aceptan, Cárcel divina. En el purgatorio se va a quedar el Señor. no se aceptan devoluciones. Entonces, eso lo hacemos, trabajar honradamente con las manos para tener con qué compartir con los necesitados, ¿no? Y después en 2 Corintios 8:14 dice, ahora mismo ustedes tienen en abundancia y pueden ayudar a los necesitados. Más adelante ellos tendrán en abundancia y podrán compartir con ustedes cuando pase necesidad. De esta manera habrá igualdad. A veces no pasa en esa situación de que este le da a este y este se lo regresa, pero a veces este le da a este y este cuando le va bien le puede dar a alguien más, ¿no? Entonces también eso siempre es súper gratificante y pues a eso venimos, ¿no? A servir a final de cuentas. Y entonces, regresamos. Acumular es egoísta y ahorrar es administración estratégica. En tiempos de Santiago solo había 3 formas de mostrar abundancia, que era lo que vimos hace ratito, ¿no? Por medio de comida, por medio de vestido, por medio de materiales preciosos o metales preciosos. Y en Santiago, aquí nos dice, tu riqueza se está pudriendo. ¿Cómo se está pudriendo? Pues es la comida de la que estábamos hablando, ¿no? La ropa fina son trapos carcomidos por polillas y su oro y plata se han corroído. Y aquí evidentemente habla de lo que no se usa, ¿no? De lo que nadie toca ni se mueve del lugar, de lo que está ahí acumulado, porque la ropa que no, perdón, la comida que nos comemos no se echa a perder. La comida que nos comemos, pues ya no la comemos y ya. La ropa que usamos diariamente o frecuentemente no se lo comen las polillas. Esa ropa solo se carcome cuando está arrumbada en mucho tiempo. Y su oro y la plata se corroen de la misma manera, ¿no? Cuando están ahí guardados nada más, porque si lo estás usando, si lo traes puesto, en realidad no pasa tan frecuentemente, porque por eso son de los metales más preciosos, ¿no? Porque casi no se, me fue la palabra, oxidan. Entonces se corroen por eso, ¿no? Porque están ahí arrumbados y porque no tienen como nada más. Entonces, todo lo que hay que acordarnos así, todo lo que se acumule se va a deteriorar. Y eso lo tenemos aquí. Y aquí tenemos un pasaje que supone que no sale. Bueno, lo voy a leer porque no sale. Está en Lucas 12. Así sale. Muy bien. Ok, y luego aquí dice, y luego Jesús dijo, tengan cuidado con toda clase de avaricia, la vida no se mide por cuanto tienen. Luego les contó una historia. Un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Se dijo a sí mismo, ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Entonces pensó, ya sé, tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo, amigo mío, tienes almacenado, más de lo que necesita. Para muchos años, relájate, come y bebe y diviértete. Pero Dios se acercó y le dijo, necio, vas a morir esta misma noche, ¿y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Así es, el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. Entonces, este es otro de los pasajes así como que te quedas así como que, ay, ya no, como ya es suficiente zapes por hoy. Y pues Dios nos está diciendo que, de nuevo, ¿no? Que no pongamos nuestra seguridad en nuestras posesiones, sino en algo que nadie nos pueda quitar. Y todo en la tierra en realidad puede ser arrebatado en nuestra vida, ¿no? Todo, 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 todo y todos. Entonces, pero nuestra relación con Dios o con Jesucristo es alguien que nadie ni nada nos va a quitar. Entonces, hay que conocer a Cristo.
Y hay que preguntarle a la gente si conoce a Cristo, porque si no, se lo presentan en este momento, porque Él es la clave de la estabilidad en nuestra vida. Y en Proverbios 11:7 nos dice, muere el malvado y con él su esperanza, muere también su ilusión de poder. Hay muchas historias que hemos escuchado de personas tan poderosas con tantas riquezas y tantas posesiones, y es súper triste que el hecho de ninguna de ellas sea suficiente para seguir viviendo. Porque sí hemos escuchado muchas historias, ¿no? Incontables historias de gente famosa, de gente rica, y eso sigue pasando, ¿no? Lo único que nos asegura, lo único que dura más que nuestra vida es nuestra relación con Jesús. Entonces, aquí tenemos el siguiente versículo que dice, diles que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. De esa manera, al hacer esto, acumularán su tesoro como un buen fundamento para el futuro, a fin de poder experimentar lo que es la vida verdadera. Y nosotros sabemos que habla de la vida eterna. Y... me perdí. Entonces, por último, vamos a ver lo que nos dice en Proverbios 11:4. Está aquí. Y dice, en el día de la ira, de nada sirve ser rico, pero la justicia librará de la muerte. Mientras nosotros pensamos en el futuro y pensamos en la inseguridad económica que muchas personas enfrentan hoy en día, la tendencia es sujetar con fuerza lo que tenemos, ¿no? Acaparar para retener y ser menos generoso, darle menos a los demás, dejar de diezmar, dejar de confiar en que Dios va a cuidar de todas mis necesidades. Y Santiago tuvo esta misma situación con los primeros cristianos en la primera iglesia durante la crisis de esos tiempos. Y les dice, a ver chicos, y nos dice a nosotros, ¿no? Están perdiendo el enfoque. Tienen que confiar en Dios, no en sus posesiones. Tienen que poner a Dios primero, no ser materialistas. Tienen que ahorrar, no, pero por las razones correctas. Entonces, si nunca han abierto esa parte si nunca hemos abierto esa parte de nuestra vida a Cristo, no tenemos la seguridad de que Dios está en orden para que Él nos ayude con las situaciones, porque así como nosotros le abrimos el corazón en Cristo para nuestra vida espiritual, tenemos que abrírselo para las otras secciones porque dice, ok, en tu vida espiritual quieres que me involucre, pero en tu vida de pareja, pero en tu vida de familiar, pero en tu vida de económica, ¿no? Ok, have it your way. O sea, él se involucra en las partes que nosotros lo dejamos involucrarse. Entonces, sería un honor guiarlos en una oración ahora, que pues es justo una de las que dice Rick Warren, ¿no? Y pues hay que admitir, o sea, si ustedes se sienten en ese sentir, si quieren cierren los ojos, nos inclinamos y admitimos, soy una persona insegura y siento inestabilidad en mi futuro y no sabemos qué va a pasar. Y bueno, pues no necesitamos saber qué va a pasar y no necesitamos saber qué para el futuro. Necesitamos saber quién sostiene nuestro futuro. Y si tenemos una relación con Dios, tendremos esa seguridad de que tendremos lo que necesitamos. Entonces, oremos y digan esto en su corazón. Querido Dios, quiero que mi seguridad esté en algo que no me puedan quitar. Quiero que mi seguridad esté en mi relación contigo, que has prometido que nunca me vas a dejar y nunca me vas a abandonar. Quiero solicitar esa promesa hoy. Quiero abrirte mi vida con lo que he tenido, Jesús. Te pido que vengas a cambiar mis prioridades, mis valores, mi propósito, mi dirección. Y hazme esa persona que quieres que sea. Humildemente te lo pido en tu nombre. Amén. Pues muchas gracias, chicos. No sé si tengan preguntas, tengan algún comentario. Nos quedan 4 minutitos. Si quieren podemos salir y regresar, como ustedes vean. Pues si quieres, porque si no se corta, ¿no? Sí, si quieren salimos y regresamos. Okay. Nomás que stop recording.